Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tenemos con nosotros a una mujer sencillamente maravillosa, una madre luchadora por los derechos humanos de su hijo, un preso de conciencia, Normando Hernández. Se trata de Blanca González. Blanquita, realmente es un honor tenerla aquí con nosotros. Gracias, Vilma, gracias por tenerme en tu programa. Bueno, usted ha sido una activista insigne como madre, pero también como activista de los derechos humanos, por los derechos humanos de los presos de conciencia en Cuba. Su hijo, sí, Normando Hernández, es un preso de conciencia en Cuba desde hace 6 años. ¿Pudiera explicarle a nuestra audiencia que no es cubana, porque estoy segura que la comunidad cubana conoce muy bien, cuál fue la razón por la que el régimen castrista le hizo este inmenso daño a usted como madre y a su hijo, que hoy está preso por sus creencias políticas, por ser un demócrata en Cuba en este momento? Bueno, sí, mira, te pudiera decir que lo que ha conllevado a mi hijo a la prisión, a una sanción de 25 años, todo el delito que mi hijo cometió fue escribir. Mi hijo es un periodista independiente en Cuba y él se dedicaba a buscar las noticias de todas las violaciones que aquel régimen a diario comete en aquella isla para los cubanos, y ese fue el único delito que mi hijo ha cometido: escribir y hablar la verdad y denunciar todos los vejámenes y todas las atrocidades de aquel régimen que a lo largo de 50 años lo que ha hecho con el pueblo de Cuba. Él fue condenado en la Primavera Negra. Sí. Él es uno de los 75, sí, que ya no son sí, 75, porque sí, algunos han quedado en libertad afortunadamente. Exactamente, sí. ¿Por qué a su hijo no le han dado el beneficio de la libertad? ¿Qué pasa allí? Bueno, mira, ¿Por qué se ensañan contra él? Mi hijo ha mantenido una posición dentro de estos 6 años en la prisión muy firme, con sus convicciones propias, como periodista independiente y como activista de derechos humanos. Él nunca ha acatado las leyes de los guardias carceleros, incluso nunca ha usado el uniforme de preso, porque él dice que él es un político, que él es un preso de conciencia y que él no tiene que usar el uniforme del preso común, que no es ningún delincuente. ¿Cuál es la consecuencia de él no acatar lo que sus carceleros pretenden que él haga? ¿Cuál es la consecuencia para él? Bueno, las consecuencias han sido bien duras. Mi hijo hizo en el 2003 3 huelgas de hambre, que lo tenían en la cárcel de Santiago, Cuba, en Boniatico. De ahí fueron trasladados, dispersaron a los huelguistas y los trasladaron a diferentes prisiones. Él fue trasladado a la cárcel de Pinar del Río, kilo 5,5, donde allí estuvo casi 4 años. En muy pésimas condiciones de salud, aparte de las huelgas, por el estado crítico de salud que se le fue presentando, diferentes patologías. Mi hijo tiene un problema de mala absorción de los alimentos, donde permanece la mayoría del tiempo con diarrea. Después que pasa esa crisis, pues viene una crisis de estreñimiento. Ahora actualmente está en 52 kilogramos de peso. Y debido a todo esto, sí, o sea, sí, realmente está, ¿cuántos kilos por debajo de su peso? Bueno, él tiene por debajo de su peso como 14 kilogramos. O sea que debido a toda la mala alimentación, a todo este proceso del régimen carcelario, porque el médico le dice que sus enfermedades son incompatibles para el régimen carcelario. Pero una pregunta, ¿cómo logran en esas condiciones? ¿Él ha logrado tener algún tipo de atención médica en esas condiciones? Sí, mira, estando él en Pinar del Río, hasta lo infestan con el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Estuvo 8 meses ingresado en un hospital en Pinar del Río haciendo un tratamiento profiláctico, pero que ese tratamiento, a pesar de que es para el problema de la tuberculosis, le afectó más el estómago todavía aún. Entonces, sí, yo no puedo decir que él no ha tenido atención médica. Él ha tenido atención médica, pero no es la adecuada. Pero la atención médica que no es adecuada también tiene que ver con la presión que ustedes como familia han hecho. Por supuesto, porque su esposa, mi nuera, Yaraí, cuando ella lo visita y lo ve en estas condiciones que está, enseguida empieza a sacar las denuncias de la situación tan crítica de salud que él tiene. Entonces, él ha estado muchas veces en estos 6 años ingresado en diferentes hospitales. Yo quisiera preguntarle, Blanquita, porque yo sé que esto es muy doloroso para usted. Usted es una madre luchadora, pertenece a la organización Mar por Cuba, que precisamente son madres organizadas contra la dictadura castrista y que dan su mensaje al mundo. Ustedes recientemente estuvieron en San Pedro Sula. Ustedes fueron testigos de un acto realmente
bochornoso para la historia de la democracia en América Latina, que fue prácticamente la disculpa del hemisferio a Cuba para que Cuba, cuando quiera y cuando cumpla ciertas condiciones que no está interesada en cumplir, se reintegre plenamente como miembro del sistema interamericano, específicamente de la Organización de Estados Americanos. Ustedes fueron testigos de eso. Y ustedes estuvieron denunciando, fueron objeto de acoso, por actos de repudio por grupos castristas, que aquí en la televisión local la pudimos apreciar y pasar. ¿Qué sintió usted cuando vio la actitud de todos estos gobiernos, donde, si bien dicen que por razones de que se acabó la Guerra Fría y estamos en otro momento histórico a Cuba, hay que simplemente quitarle la suspensión del año 62, no hubo ninguna mención al tema de los derechos humanos y a las condiciones que Cuba debería cumplir abiertamente, sino más bien se habló de que había pluralidad de sistemas y que esos sistemas eran compatibles, y se habló también, el presidente Zelaya y otros, de que finalmente Cuba había sido absuelto, como Fidel Castro lo había dicho, que la historia lo absolvería y que la historia había absuelto a Cuba. ¿Qué opina de usted de eso? Bueno, mira, te puedo decir, como bien tú acabas de decir, aquello fue muy bochornoso, porque nosotros somos unas personas que estamos a viva voz por toda Latinoamérica y Europa, el mundo, en el mundo entero, reclamando la libertad para Cuba y reclamando la libertad para todos los presos de conciencia y políticos. Y ha sido muy bochornoso porque nosotros somos unas personas muy pacíficas, que lo que llevamos es un mensaje muy claro. Yo misma le dejé 2 mensajes a José Miguel Insulza, secretario de la OEA, donde yo le decía que como madre de un prisionero de conciencia, yo no estaba de acuerdo a que Cuba reingresara de nuevo a la OEA, puesto que Cuba no ha hecho ningún intento de un cambio dentro de Cuba, ni liberación de presos políticos, ni ha intentado hacer elecciones libres y que exista el pluripartidismo y una libertad para todo ese pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Esos grupos que fueron allí a escandalizarnos a nosotros y a ofendernos, humillarnos, como nos gritaron palabras horrorosas, todos esos grupos sabemos que son pagados. Así es. Pagados por el gobierno cubano y pagados por Hugo Chávez, que son los que tienen el dinero, porque estos países que acabo de mencionar no tienen nada para el pueblo cubano, pero para gastarse los millones en estas cosas sí tienen dinero. Pero todos son de alguna manera clientes de esta nueva, de este neocomunismo, que con factura y siendo Castro el prestamista ideológico, pues se viene instalando en América Latina, porque son de alguna manera se están constituyendo en clientes de ese esquema, exactamente, ¿no? Y eso mismo es lo que nosotros fuimos allí a destacar, y que no estábamos de acuerdo con todos estos presidentes de América Latina que han surgido nuevos, que están llevando una tendencia a sembrarse en el poder y llevarlo a sus países a lo que ha llevado Fidel Castro a Cuba. Pero ¿no se sintieron ustedes estigmatizados en el sentido que ellos siempre creen que estos son los radicales del exilio cubano, que no entienden que los tiempos han cambiado, que estamos en otro momento histórico, que las condiciones para que Cuba reingresen se están dando simplemente porque la Guerra Fría se acabó, ellos siguen siendo dinosaurios de la Guerra Fría en su pensamiento? O sea, ¿no se sintieron ustedes estigmatizados a ese nivel? Por supuesto, pero mira, en el segundo mensaje que yo le dejé a Insulza, yo le dije que yo no podía echar la historia hacia atrás, y que la historia de Cuba, de estos 50 años, de los miles de fusilados, de los miles de presos, de los miles que han desaparecido en el estrecho de la Florida buscando libertad, que no, señor, no se puede dar borrón y cuenta nueva, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo no estoy de acuerdo a que Cuba reingrese de nuevo a la OEA mientras aquel gobierno de Cuba de verdad no tenga la más mínima gesto, el más mínimo gesto de una libertad total para el pueblo cubano. Claro, pero cuando le dice el gobierno cubano, y usted lo sabe que ellos son los